No necesita saber cuánto vale. De todas formas, no sabría qué hacer con ello. Eso fue lo que dijo mi padre sobre mí, su propia hija, 3 horas después de que el ataúd de mi marido bajara a la fosa. Todavía llevaba mi vestido negro, todavía tenía tierra del cementerio en los zapatos. Y cuando me acerqué a la puerta de la casa de mis padres esa noche, oí cada palabra a través de la puerta entreabierta. Su plan, los papeles falsificados, el médico que jamás me había examinado, certificando mi cordura como si fuera una tarjeta de puntuación de golf. Pero no sabían que estaba escuchando, y desde luego, no sabían lo que iba a hacer a continuación. Antes de seguir, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si conectas de verdad con esta historia. Deja en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es. Me encanta saber quién está al otro lado. Mi nombre es Carmen Vargas. Tengo 34 años. Y esto es lo que pasa cuando las personas que se supone que deben protegerte se convierten en aquellas de las que necesitas protección. Ahora, dejad que os lleve a un martes por la mañana de octubre, el día que enterré a mi marido. Llovió la mañana del funeral de Daniel. No un aguacero, solo una llovizna fina y persistente que se pegaba a todo. El tipo de lluvia que no te deja olvidar que está ahí. La iglesia era pequeña, encalada, con bancos de madera gastados y un campanario torcido a las afueras de Boadilla del Monte. A Daniel le habría gustado. Nunca quiso nada ostentoso. Vinieron unas 40 personas. Sus compañeros de la empresa de software, nuestros vecinos de la calle de la Princesa, algunos amigos de la universidad que habían venido en coche desde Asturias. Elena Marco, mi mejor amiga desde el instituto, se sentó a mi lado en primera fila y me apretó la mano tan fuerte que se le pusieron los nudillos blancos. No dejaba de mirar al fondo de la iglesia. 3 asientos a la izquierda, los que mentalmente había reservado para mis padres y mi hermana Marta, permanecían vacíos, sin abrigos sobre ellos, sin bolsos debajo. Revisé el móvil disimuladamente. Ni llamadas perdidas, ni mensajes, nada. Elena se inclinó. ¿Quieres que los llame? Negué con la cabeza. ¿Saben qué día es? El párroco dijo cosas amables sobre Daniel. 38 años, ingeniero de software, tranquilo, cabal, el tipo de hombre que te arreglaba la luz del portal sin que se lo pidieras. Una afección cardíaca que nadie detectó hasta que fue demasiado tarde. 2 semanas desde su primer dolor en el pecho hasta una caja de pino. Llevábamos casados 8 años. Él se encargaba de las facturas, los impuestos, los seguros. Yo me encargaba de todo lo demás. La compra, las citas médicas, los terrores nocturnos cuando le dolía el pecho a las 3 de la mañana. Solía decir, cariño, yo llevo los números, tú me llevas a mí. Y eso era suficiente. Ese era todo el trato. Después del entierro, me quedé junto a la tumba bajo la lluvia. 40 personas habían venido a despedirse de mi marido. Ninguna de ellas compartía mi apellido de soltera. Aún no sabía por qué mi familia no estaba allí. Me dije a mí misma que estarían ocupados. Incluso me sentí culpable por no habérselo recordado. No tenía ni idea de que estaban en casa, ocupados en algo completamente diferente. La llamada llegó a la mañana siguiente. Todavía estaba en el sofá con la ropa del día anterior cuando sonó el teléfono. Un prefijo 90 y uno que no reconocí. Señora Vargas, soy David Soler. Era el abogado de su marido para temas de sucesiones. Abogado de sucesiones. Ni siquiera sabía que Daniel tuviera uno. Me gustaría reunirme con usted hoy, si es posible. Hay documentos que requieren su atención. Conduje hasta un despacho en un edificio señorial del barrio de Salamanca. Placa de latón, ventanales altos, el tipo de lugar por el que Daniel habría pasado sin inmutarse porque nunca le importaron las apariencias. Soler rondaba los 50, canas en las sienes, gafas de leer colgando de una cadena. Me ofreció agua y fue directo al grano. Su marido otorgó testamento hace 18 meses. La nombró a usted heredera universal. Abrió una carpeta y deslizó 3 resúmenes de propiedades sobre el escritorio. 3 apartamentos de alquiler en la Comunidad de Madrid, Lavapiés, Malasaña y Vallecas. Valor de mercado combinado de aproximadamente 2,4 millones de euros. Y una propiedad residencial en la costa, en Marbella, valorada en aproximadamente 1,5 millones. Leí las cifras 2 veces, luego una tercera.
Daniel era propietario de todo esto libre de cargas, sin hipotecas. Los pisos en alquiler generan ingresos estables. Todo se le transfiere a usted. Me quedé sentada, con la boca abierta, intentando conciliar al hombre que conducía un Renault Megane de 10 años con el hombre que al parecer poseía casi 4 millones de euros en bienes inmuebles. Soler me estudió un momento. Luego sacó una tarjeta de visita del bolsillo de su chaqueta y la colocó encima de la carpeta. Señora Vargas, su marido lo preparó todo con mucho cuidado. Quería que usted estuviera segura. Hizo una pausa. Si alguien, quien sea, la presiona sobre estos activos, llámeme antes de firmar absolutamente nada. Fue algo extraño de decir. Le di las gracias y me guardé la tarjeta en el bolsillo del abrigo. Salí de ese despacho sintiendo que Daniel todavía me estaba protegiendo desde algún lugar que no podía ver. Pero aún no entendía por qué Soler había sido tan cuidadoso con su advertencia. No lo entendería hasta esa misma noche. Conduje hasta la casa de mis padres en Getafe esa tarde, todavía con el mismo abrigo negro, los ojos aún en carne viva. Quería hablarles del testamento. Quería sentarme en la mesa de la cocina donde crecí y oír a mi madre decir algo tierno, algo como: «Todo va a salir bien, cariño». La luz del porche estaba encendida. Aparqué detrás de la furgoneta de mi padre y subí los escalones de la entrada. La puerta principal estaba entornada, como mi madre la dejaba siempre cuando la casa se calentaba al cocinar. Alcancé el pomo. Entonces oí mi nombre. Carmen no necesita saber los detalles todavía. La voz de mi padre, baja y firme, como suena cuando dirige una conversación que no quiere que le interrumpan. Me detuve. Mi mano flotaba a 1 centímetro de la puerta. Soler me ha llamado esta tarde, dijo mi padre de nuevo. El yerno le ha dejado los pisos, 3, y una casa en la costa. Silencio. Luego la voz de Marta, cortante, rápida. ¿Cuánto? Cerca de 4 millones. Un silencio más largo. Podía oír el tic-tac del reloj de pared a través de la puerta. Luego Marta. No puede quedarse con ese dinero, si ni siquiera sabe cómo pagar una factura de la luz. Mi padre gruñó. El tipo de gruñido que significa asentimiento. Me quedé allí, en el rellano, con una mano todavía levantada. La llovizna había parado hacía horas, pero temblaba como si no lo hubiera hecho. Dentro de esa casa estaban las únicas 3 personas que me quedaban de mi familia, y estaban sentados alrededor de una mesa discutiendo mi vida como si yo fuera una partida en una hoja de cálculo. Pero la siguiente frase, la de mi madre, esa fue la que lo cambió todo. La voz de mi madre llegó a través de la puerta como una cuchilla envuelta en seda. Que Daniel haya muerto es lo mejor que le ha pasado a esta familia. Ahora por fin tenemos una salida. Quiero que proceséis esa frase como tuve que hacerlo yo. Mi marido, el hombre que le llevaba flores a mi madre en su cumpleaños, que arreglaba el canalón de mi padre cada primavera sin que se lo pidieran, llevaba muerto 16 días. Y mi madre lo llamaba lo mejor. Casi se me doblaron las rodillas, pero me mantuve en pie. Me quedé en silencio. Mi padre continuó justo donde ella lo dejó. He hablado con Figueroa hoy. Firmará un certificado. Trastorno de duelo, trauma psicológico, incapacidad para gestionar decisiones financieras. Solicitamos la tutela. Marta figura como tutora designada. Ya he llamado a una inmobiliaria en Marbella por la Casa de la Costa, dijo Marta, tan casual como si estuviera pidiendo comida a domicilio. Mi madre, de nuevo. Asegúrate de esconder los papeles. Como Carmen vea algo, todo se viene abajo. Me quedé en ese rellano 1 minuto más, quizá 2. Me zumbaban los oídos. Sentía como si me hubieran vertido hormigón en el pecho. Entonces hice algo que no había planeado. Saqué el móvil, abrí la grabadora de voz y pulsé el botón rojo. Sostuve el teléfono cerca de la rendija de la puerta y dejé que escuchara. Siguieron hablando. Detalles, plazos, a quién llamar, cómo mantenerme en la oscuridad. Después de 2 minutos más, pulsé detener. Me di la vuelta, bajé los escalones, me metí en el coche y me fui. No llamé a la puerta, no entré, no logré. Conduje 30 minutos en completo silencio. Sin música, sin lágrimas, solo una pregunta en bucle. ¿Cuánto tiempo llevaban mirándome y viendo una cartera en lugar de una persona? Me senté en la mesa de la cocina del piso que Daniel y yo habíamos compartido durante 8 años.
Su taza de café todavía estaba en el escurridor. La tarjeta de visita de Soler estaba frente a mí, junto a mi teléfono con la grabación. Llamé a Elena a las 11 de la noche. Contestó a un segundo tono. Siempre lo hace cuando soy yo. Carmen, ¿qué ha pasado? Le conté todo. Los asientos vacíos en el funeral, el despacho de Soler, el rellano, cada frase que había oído a través de la puerta. Elena no interrumpió. No jadeó ni maldijo. Solo escuchó. Eso es lo que hace peligrosa a Elena. Escucha como lo hacen los abogados, captando cada hilo. Cuando terminé, su voz era de acero. Carmen, escúchame. No llames a tus padres, no llames a Marta. Mañana a primera hora llama a Soler. Luego llámame a mí. Sé lo que hay que hacer. Elena es asistente en un bufete de abogados especializado en derecho inmobiliario y sucesiones en el centro de Madrid. Lleva 11 años entre casos de testamentarías, solicitudes de tutela y disputas de propiedad. Reconoció lo que mi familia estaba haciendo antes de que yo tuviera siquiera el vocabulario para ello. Lo que describen, usar a un médico para que te certifique como incapacitada sin examinarte y luego solicitar la tutela para controlar tus bienes, eso no es un desacuerdo familiar, Carmen. Eso es un delito. Falsedad documental, estafa. Y lo trataremos como tal. Exhalé por lo que pareció la primera vez en horas. Conozco a alguien en la Fiscalía de Madrid con quien he trabajado, continuó. Un inspector especializado en estafas financieras a adultos vulnerables. Se llama Raúl Campos. Si lo necesitamos, y creo que lo necesitaremos, puedo hacer la llamada. Miré la taza de café de Daniel al otro lado de la mesa. Solía decir que yo era más fuerte de lo que pensaba. Entonces no le creía, pero estaba empezando a hacerlo. Mi madre llamó a la mañana siguiente a las 9:15. Su voz era cálida, ensayada, perfectamente entonada. Cariño, he estado pensando en ti toda la noche. ¿Por qué no viniste ayer? Te estuvimos esperando. Me esperaron. Casi me río. Estaba agotada, mamá. Quizá otro día. ¿Qué tal una cena el domingo? Toda la familia. Marta quiere verte. Tu padre ha estado preocupadísimo. Preocupadísimo. Mantuve la voz neutra. Elena me había instruido. Actúa con normalidad. No les des pistas. Gana tiempo. Claro, mamá. El domingo me va bien. Genial. Te queremos, cariño. No deberías estar pasando por esto sola. Colgué e inmediatamente marqué el número de Soler. Contestó al primer tono, como si lo hubiera estado esperando. Señor Soler, mi padre contactó con usted ayer sobre el patrimonio de mi marido. ¿Qué le preguntó exactamente? Una pausa. Preguntó por el valor total. Preguntó si era usted la única beneficiaria y preguntó, hipotéticamente, qué pasaría si usted fuera declarada legalmente incapacitada. Se me encogió el estómago. Señora Vargas, no le dije nada más allá de lo que es de dominio público, pero sus preguntas me preocuparon. Por eso le di mi tarjeta. El abogado de Daniel lo había visto venir antes que yo. La voz de Soler se agudizó. Si su padre presenta una solicitud de tutela y usted no responde a tiempo, un juez podría dictar una orden provisional en tan solo 14 días. Tenemos que adelantarnos. Voy a presentar una objeción preventiva hoy mismo. Luego me dio un nombre más. Doctora Rebeca Valdés, una psiquiatra certificada, independiente, con 20 años de ejercicio. Pida una evaluación con ella esta semana. Si tenemos un informe psiquiátrico legítimo que confirme su plena capacidad, cualquier solicitud basada en un certificado fraudulento se derrumba al instante. Apunté el número y llamé antes de comer. La primera cita era para el jueves, pero aún no sabía que Marta ya había hecho sus propias llamadas y no estaba esperando a los tribunales. El jueves por la tarde, el consultorio de la doctora Rebeca Valdés estaba en un palacete reformado cerca de Arturo Soria. Plantas en los alféizares, sin recepcionista. Abrió la puerta ella misma. La evaluación duró 90 minutos. Me preguntó por Daniel, por mis rutinas diarias, si dormía, comía, salía de casa. Me preguntó por mi infancia, por mis padres. Dije la verdad, toda. Y ella escribía sin cesar, sin reaccionar. Al final, dejó el bolígrafo y me miró desde el otro lado del escritorio. Señora Vargas, usted está de duelo. Eso es humano. No es una discapacidad. No hay ningún indicio, ninguno, de disminución de la función cognitiva o de incapacidad para gestionar sus asuntos.
Firmó el informe, lo selló y me entregó el original en un sobre cerrado. Guarde esto en un lugar seguro. Conduje a casa sintiendo que podía respirar por primera vez en una semana. Una psiquiatra licenciada con 2 décadas de práctica acababa de confirmar por escrito lo que Daniel siempre me decía. Era capaz, estaba cuerda, era suficiente. Lo que no sabía, lo que Elena descubrió esa misma tarde a través de un contacto en la clínica de Figueroa, fue que mi padre había visitado al doctor Néstor Figueroa esa misma tarde, mismo día, misma ciudad, resultado completamente diferente. Figueroa, un médico de familia, no un psiquiatra, había firmado un certificado declarando que Carmen Vargas presentaba un trastorno de duelo severo, con marcada incapacidad para gestionar asuntos personales y financieros. Nunca me había visto, nunca me había programado una cita, nunca me había mirado a los ojos. Y aquí está la parte que sería más importante más adelante. En el certificado de Figueroa, la línea marcada como fecha de examen del paciente estaba completamente en blanco. Porque no hubo examen. Solo hubo una firma y un favor entre compañeros de golf. El domingo por la noche estaba en el mismo rellano donde lo había oído todo 5 días antes. Esta vez, llamé a la puerta. Mi padre abrió con una sonrisa que nunca le había visto. Demasiado amplia, demasiado cálida. Me retiró la silla en la mesa. Me sirvió agua. Gerardo Herrera nunca le había servido agua a nadie en sus 62 años. Mi madre había cocinado pollo al ajillo, mi plato favorito desde que tenía 12 años. La casa olía a ajo y a vino blanco. Marta me abrazó en el pasillo. Su perfume era caro. Sus deudas de tarjeta de crédito eran más caras. Nos sentamos, comimos. Mi padre dirigía la conversación como un hombre aparcando en línea, cuidadoso, deliberado, controlando cada ángulo. «Y bien, cariño, ¿has tenido tiempo de mirar las cosas de Daniel? ¿Sabes lo que te dejó?», mastiqué lentamente. «El abogado todavía se está encargando. No entiendo la mayoría de las cosas todavía». Una mirada pasó entre mis padres. Rápida, casi invisible, pero la capté. Gerardo se inclinó hacia adelante. «Las finanzas son complicadas, cariño. Deja que papá se encargue de los temas del abogado. Ya tienes suficiente en tu plato». Mi madre asintió. «Tiene razón, cielo. Tienes que centrarte en recuperarte». Marta no dijo nada. Miraba su teléfono. A mitad de la cena, me disculpé para ir al baño. Al volver pasé por el despacho de mi padre. La puerta estaba entornada. Sobre su escritorio, medio escondido bajo un periódico, había un sobre manila con el sello de los juzgados de Getafe. Saqué el móvil y le hice una foto. 2 segundos. Luego volví a la mesa y terminé mi pollo. Sentada en esa mesa, viendo a las 3 personas que he conocido toda mi vida interpretar el papel de una familia cariñosa, no dejaba de pensar, ¿cuántas cenas antes de esta fueron también una función? ¿Cuántas veces me senté en esta misma silla y me perdí todas las señales? ¿Alguna vez has mirado atrás, a un momento con tu familia, y te has dado cuenta de que nada era lo que pensabas? Me encantaría saberlo. Compártelo en los comentarios. No creo que sea la única. Conduje a casa y abrí la foto. El remite del sobre, juzgado de primera instancia e instrucción de Getafe. El sello en el anverso. Solicitud de medidas de apoyo a persona con discapacidad. Tutela. Ya la habían presentado. Lunes por la mañana. Llamé a Soler antes de que terminara de hacerse el café. La han presentado, dije. Vi el sobre anoche. Juzgados de Getafe. Estuvo en silencio 3 segundos. Oí teclear. Lo estoy viendo ahora mismo. Gerardo Herrera, solicitante. Marta Herrera, tutora propuesta. Documento adjunto. Un certificado médico firmado por el doctor Néstor Figueroa, que establece que usted carece de la capacidad mental para gestionar su persona y su patrimonio. Oírlo así, en lenguaje legal, mecanografiado en un sistema judicial, con un número de caso asignado, lo hizo real de una manera que la conversación del rellano no había logrado. Esto ya no era una charla familiar, era un procedimiento judicial. La vista preliminar está fijada para 14 días desde la fecha de presentación, continuó Soler. Eso nos da hasta el 29 de octubre. Si no respondemos antes, un juez podría dictar una orden de tutela provisional. Marta tendría autoridad legal sobre tus finanzas en 1 hora. 14 días. Eso era todo lo que se interponía entre mí
y la pérdida de control de todo lo que Daniel había construido. «Presento nuestra oposición esta mañana», dijo Soler. «El informe de la doctora Niana Valdés va como prueba principal. Solo eso debería hacer que el juez se lo piense». Llamé a Elena a continuación. «Bien», dijo. «Soler se encarga de la parte judicial, pero también hay una parte penal, y ahí es donde entra Campos. Hablé con él ayer. Quiere oír la grabación y quiere el certificado de Figueroa. ¿Cómo lo conseguimos?» Fue presentado ante el juzgado. Campos puede solicitar una copia certificada por los canales oficiales. Dijo que la tendrá en una semana. ¿Una semana? El reloj ya corría en una cuenta atrás de 14 días, y necesitábamos 7 de ellos solo para confirmar lo que ya sabía, que Figueroa había firmado un documento sobre una paciente que nunca había visto. 14 días. Podía sentir cada uno de ellos. La llamada llegó el miércoles, día 3 de los 14. Una mujer de gestiones inmobiliarias Sol, la empresa que gestionaba el piso de Daniel en Lavapiés, pidió hablar conmigo. Su voz era cuidadosa, guionizada. «Señora Vargas, la llamo porque ayer recibimos una solicitud de una mujer que se identificó como su tutora legal. Nos pidió que redirigiéramos todos los ingresos del alquiler a una nueva cuenta bancaria». Me agarré al borde de la encimera. ¿Cuál era su nombre? Marta Herrera. Proporcionó un número de caso de los juzgados de Getafe y dijo que la tutela ya estaba en vigor. No lo estaba. La vista no se había celebrado. Ningún juez había firmado nada. Y, sin embargo, mi hermana ya había llamado a un administrador de fincas, había reclamado una autoridad legal que no tenía y había intentado desviar mis ingresos a su propia cuenta. Le di las gracias a la mujer y le pedí que no hiciera nada hasta que recibiera noticias de mi abogado. Ella aceptó. Llamé a Soler. Redactó un burofax de cese y desistimiento a la gestoría en menos de una hora y notificó el incidente a Campos. «Esto es importante», dijo Soler. «Se ha hecho pasar por tutora designada por un tribunal ante una entidad financiera. Eso no es solo prematuro, es usurpación de estado civil». Elena me envió un mensaje esa noche. «Marta acaba de regalarnos otro cargo en bandeja de plata». Esa noche, mi madre volvió a llamar. Cálida, dulce, perfectamente sincronizada. «Cariño, me han dicho que estás siendo difícil con el tema de los pisos. ¿Por qué lo pones tan difícil? Estamos intentando ayudar». ¿Difícil? Me habían llamado muchas cosas en las últimas 2 semanas. Incapaz, inestable, ahora difícil. Mantuve la voz plana. «No estoy siendo difícil, mamá. Solo quiero entender las cosas antes de tomar decisiones». «Bueno», dijo, y pude oír cómo la máscara se deslizaba una fracción. «No tardes mucho», colgó ella primero. Gerardo apareció en mi piso la tarde siguiente, sin avisar. Solo un golpe en la puerta y ahí estaba, con 2 cafés y una bolsa de papel de la pastelería de la esquina. «He pensado en pasar a ver a mi niña», dijo, entrando antes de que pudiera decidir si dejarlo pasar. Se sentó en la mesa de la cocina, la mesa de Daniel, y charló de trivialidades durante exactamente 10 minutos. El tiempo, el perro del vecino, un fichaje del Real Madrid que en realidad no le importaba. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó un fino fajo de papeles. «Escucha, cariño, he hecho que un abogado prepare esto. Es solo un poder notarial temporal. Me permite encargarme del papeleo inmobiliario por ti. Los impuestos sobre bienes inmuebles están al caer, las renovaciones de los seguros, cosas de las que no deberías tener que preocuparte ahora mismo». Deslizó los papeles sobre la mesa, con un bolígrafo azul encima. Miré el documento. El encabezado decía: «Poder notarial general. No limitado, no temporal, general. Le daría a Gerardo autoridad completa sobre cada decisión financiera de mi vida». «Papá, necesito leer esto primero. Dame unos días». Su mandíbula se tensó. «Carmen, el tiempo es importante aquí. Hay facturas, plazos. Daniel siempre me decía que leyera antes de firmar. Creo que debería honrar eso. No podía discutir el consejo de un hombre muerto. Al menos, no en voz alta». Dejó los papeles sobre la mesa y se fue sin terminarse el café. Fotografié cada página y se las envié a Soler. Su respuesta llegó en una hora. «No firmes. Es un poder general sin restricciones. Si lo ejecutas, tu padre puede vender todas las propiedades mañana por la mañana. Además, el abogado que lo redactó
Roberto Vidal, es un antiguo socio comercial de tu padre. Esto estaba coordinado. El bolígrafo seguía encima de los papeles. Tinta azul, sin capuchón, listo para que yo cometiera el mayor error de mi vida. Le puse el capuchón y lo guardé en un cajón. Elena vino el viernes por la noche con su portátil y un bloc de notas amarillo cubierto de apuntes. «Siéntate», dijo. «He sacado todo lo que he podido de los registros públicos, y es peor de lo que pensábamos». Giró la pantalla hacia mí. Gerardo Herrera. Segunda hipoteca sobre la casa de Getafe. Saldo pendiente. 320.000 euros. Embargo preventivo de Hacienda de hace 8 meses. 95.000. 2 líneas de crédito en mora. Un aviso de cobro pendiente de un constructor al que no pagó por una reparación del tejado. Tu padre lleva 5 meses de retraso en la hipoteca, dijo Elena. El banco envió una notificación de impago en agosto. Pasó la página. Marta Herrera. 4 tarjetas de crédito. 3 bloqueadas. Una en una agencia de recobros. Deuda total pendiente. 180.000 euros. 2 demandas civiles de acreedores en los últimos 3 años. Una demanda de desahucio de un propietario en Leganés que se resolvió fuera de los tribunales. Tu hermana lleva años gastando dinero que no tiene, dijo Elena. Y tu madre es cotitular en la hipoteca de la casa de Getafe. Si Gerardo la pierde, tu madre también se queda en la calle. Miré las cifras. Casi 600.000 euros de deuda combinada. Mi familia se estaba ahogando y el patrimonio de Daniel valía casi 4 millones. Las matemáticas no eran complicadas. Yo era su bote salvavidas. Elena cerró el portátil y me miró. Carmen, no están haciendo esto porque piensen que no puedes manejar el dinero. Lo están haciendo porque están desesperados. Eres la única salida que tienen. Me quedé sentada mucho tiempo mirando la mesa de Daniel, donde solía extender sus hojas de cálculo y, en silencio y metódicamente, construir algo que pudiera sobrevivirlo. Nunca me había hablado de la deuda. Nunca me había hablado de muchas cosas, pero se había asegurado de que cada activo estuviera a mi nombre, solo al mío. Ahora entendía por qué. Los mensajes de texto comenzaron a llegar el sábado, día 6. Primero, de una amiga de la universidad llamada Ángela. Oye, Carmen, me llamó Marta ayer. Dice que no has estado comiendo, que no sales de casa, que rechazas la ayuda de todo el mundo. Parecía muy preocupada. ¿Estás bien? Luego, de mi tía Carol. Cariño, tu madre me dice que lo estás pasando muy mal. Quiero ir a verte. Por favor, déjanos ayudarte. Luego, de una prima segunda de Valencia a la que apenas conocía. Rezo por ti, Carmen. Tu familia te quiere mucho. Una por una. Marta estaba construyendo una historia. No para mí, sino a mi alrededor. Una narrativa cuidadosamente sembrada entre todos los contactos que pudo alcanzar. Carmen se está desmoronando. Carmen no puede funcionar. Carmen necesita que alguien intervenga. Y cuando llegara la fecha del juicio, toda esa gente recordaría que les habían contado lo mismo. Quería llamarlos a todos. Quería gritar. Estoy bien. Estoy en mi cocina haciendo pasta. Salí a correr esta mañana. Elena me detuvo. Si empiezas a llamar a todo el mundo para defenderte, parecerá exactamente lo que Marta describió. Alguien frenético y fuera de control. Deja que tus acciones hablen, no tu pánico. Dejé el teléfono. Fue lo más difícil que había hecho en toda la semana. Entonces, Laura Pérez, mi mejor amiga de la universidad, me llamó directamente. Carmen, no me creí ni una palabra, pero deberías saber algo. Hizo una pausa. Marta también me preguntó si sabía tu número de cuenta bancaria. Dijo que lo necesitaba para ayudar a gestionar tus facturas. Cerré los ojos. No solo estaba atacando mi reputación, quería mi información bancaria, mis contactos, mi credibilidad. Marta estaba tratando de desmantelar cada parte de mi vida que yo controlaba para que, cuando el juez me mirara, todo lo que viera fuera una mujer sin nada. Pero Laura no le dio nada, y eso importaba más de lo que Marta jamás sabría. Día 8. Elena me llevó a la comisaría de la Policía Nacional en el Distrito Centro. El inspector Raúl Campos nos recibió en una pequeña sala de conferencias con una mesa de metal y sin ventanas. Tendría unos 45 años. Hombros anchos, rostro tranquilo. El tipo de hombre que hace preguntas como un cirujano hace incisiones, precisas y sin prisa. Señora Vargas, cuéntemelo todo desde el principio.
Le conté todo. El funeral, el rellano, la grabación, Figueroa, el poder notarial, la llamada de Marta a la gestoría. Tomó notas sin levantar la vista. Cuando terminé, dijo: «Ponga la grabación». Puse mi teléfono sobre la mesa y pulsé play. La voz de mi padre llenó la habitación, luego la de mi madre, luego la de Marta. Campos escuchó todo sin moverse. Cuando terminó, tapó su bolígrafo y me miró. La grabación nos da una base razonable para abrir una investigación, pero la clave es el certificado de Figueroa. Si puedo probar que lo firmó sin examinarla, eso es falsedad documental, y presentarlo ante el tribunal lo convierte en estafa procesal. ¿Cómo lo conseguimos?, pregunté. Fue presentado como prueba con la solicitud de tutela. Ya he solicitado una copia compulsada a través del secretario judicial. Debería tenerla en 5 o 7 días. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Y Marta haciéndose pasar por tutora para desviar los ingresos del alquiler? Usurpación de estado civil, dijo Campos. Cargo a parche, lo estamos documentando. Me miró directamente. Señora Vargas, he visto a familias hacer cosas terribles por dinero, pero falsificar documentos médicos para despojar a alguien de sus derechos legales, eso no es un drama familiar, es un delito, y lo trataré como tal. Se puso de pie. Mientras tanto, no se enfrente a ellos. No cambie su rutina. Deje que crean que todo va según su plan. Asentí. Nos dimos la mano. Su apretón fue firme y seguro, como una promesa hecha sin palabras. De 5 a 7 días. El reloj no se detenía. Día 10. Mi madre me invitó a comer, solo nosotras dos, en una marisquería en el centro con vistas a la Gran Vía. Solíamos ir allí cuando era pequeña, cuando las cosas eran más sencillas, o cuando yo pensaba que lo eran. Parecía cansada, más delgada de lo que recordaba. Cuando me abrazó en la puerta, se aferró un segundo más de lo normal. Pedimos. Habló del tiempo, de los nuevos vecinos, de una receta que había recortado de una revista. Cosas normales, seguras. Y entonces llegaron las lágrimas. Siento no haber estado en el funeral, dijo, con la voz quebrada. Tenía miedo. Te veía sufriendo tanto y no sabía qué decir. Me bloqueé. Soy una madre terrible. Sus lágrimas eran reales. Eso lo creo. Lo que no creo es la razón detrás de ellas. Se secó los ojos y cambió de tercio, tan suave como un cambio de escena. Cariño, 4 millones de euros es una responsabilidad enorme. No quiero que nadie se aproveche de ti. Nadie. Dijo esa palabra sentada justo enfrente de mí. ¿Has pensado en dejar que Marta gestione una parte? Siempre se le han dado bien los números. Marta, buena con los números. La mujer con 180.000 euros en deudas de tarjetas de crédito. Casi rompí mi personaje. Casi. Lo pensaré, mamá. Me apretó la mano por encima de la mesa. Tu padre lo tiene todo preparado. Solo tienes que firmar un papelito. Cuando llegó la cuenta, buscó su cartera. El camarero pasó su tarjeta y volvió 30 segundos después, inclinándose para decir en voz baja: «Lo siento, señora. Ha sido denegada». El rostro de mi madre se puso blanco. Debe ser el datáfono. Pagué en efectivo. No dije ni una palabra, pero lo entendí. Su tarjeta fue denegada. Su casa estaba ahogada en deudas, y el único plan que tenía estaba sentado al otro lado de la mesa, negándose a firmar. Sus lágrimas eran reales, pero el amor detrás de ellas tenía un precio. Día 12. Campos llamó a las 7 de la mañana. «Tengo el certificado de Figueroa», dijo, «y es exactamente lo que esperábamos». Me senté en el borde de la cama y escuché. La línea de la firma está cumplimentada. Néstor Figueroa, colegiado número X. La línea del diagnóstico dice: trastorno de duelo severo con notable deterioro de la toma de decisiones financieras y personales. Pero la línea para la fecha del examen del paciente, en blanco, y la línea para el método de evaluación también en blanco. Exhalé. He solicitado los registros de citas de Figueroa para la fecha en que firmó el certificado. Su nombre no aparece por ninguna parte, ni como Carmen Vargas, ni con su apellido de soltera. Ninguna entrada, ninguna ficha, ningún expediente. Hizo una pausa para que lo asimilara. Firmó un documento médico legal certificando su incapacidad sin haber estado nunca en la misma habitación que usted. Eso es falsedad documental.
Y como fue presentado ante un tribunal de justicia como parte de una solicitud de tutela, es estafa procesal, que es un delito grave. ¿Qué pasa ahora? Voy a solicitar una orden de detención para Figueroa esta mañana. Una vez que esté bajo custodia, espero que coopere. Los médicos suelen hacerlo cuando su licencia está en juego. Cuando hable, confirmará quién le pidió que firmara. Y eso nos da la cadena hasta su padre, su madre y su hermana. Me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera, la calle estaba tranquila. Pasó un autobús escolar. Inspector Campos, cuando vaya a casa de mis padres, quiero estar allí. Una larga pausa. ¿Está segura? Necesito ver sus caras. Y ellos necesitan ver la mía. Aceptó. Domingo por la mañana, 10, en la residencia Herrera en Getafe. 2 días más. Ya sabía lo que me pondría. El mismo abrigo negro que llevé al funeral de Daniel. No de luto esta vez. Para cerrar un capítulo. Día 13. Gerardo llamó esa noche. La máscara había caído. Carmen. No cariño, no cielo. Carmen. No sé quién te ha estado llenando la cabeza, pero esta pequeña rebelión tiene que terminar. Tienes que firmar el poder notarial. No. Ya lo he presentado en el juzgado. La vista es el lunes. Vas a avergonzar a esta familia delante de un juez. Sé que lo has presentado, papá. Me lo dijo mi abogado. Silencio. Podía oírle respirar. ¿Así que has contratado a un abogado? ¿Crees que sabes lo que haces? Creo que esta conversación debería terminar aquí. Nunca has gestionado nada en tu vida. Su voz se quebró. No de tristeza, de furia. Daniel lo hacía todo por ti. Las facturas, los impuestos, las cuentas, todo. Y ahora crees que puedes manejar 4 millones. Ni siquiera puedes. Payanan. Papá. Mantuve la voz nivelada, plana como una pared. Si estuvieras tratando de ayudarme, no necesitarías a un médico que dijera que estoy loca. Silencio absoluto. 3 segundos completos. Ese médico te examinó. No, no lo hizo, y ambos lo sabemos. Colgó. Me senté en el sofá y me miré las manos. Temblaban, pero no de miedo. Del tipo de ira que se asienta en la base de tu columna y se mantiene caliente durante horas. No me di cuenta hasta más tarde de que había estado grabando la llamada. No intencionadamente al principio. Estaba tan concentrada en mantener la calma que olvidé que había pulsado grabar cuando vi su nombre en la pantalla. Pero en España, si eres parte de la conversación, es legal grabarla. La grabación era legal, y Gerardo acababa de admitir en cinta que había presentado la solicitud, que sabía lo de Figueroa, que esperaba que yo firmara. Mañana era domingo, una noche más hasta que todo terminara. Sábado por la noche. El piso estaba silencioso de una manera que se sentía permanente. Me senté en el suelo del vestidor, el lugar que todavía olía más a Daniel, y abrí la pequeña caja ignífuga que guardaba en el estante superior. Dentro, nuestro certificado de matrimonio, su póliza de seguro de vida, los resúmenes de propiedad que Soler me había dado, y en el fondo, un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano por él. Lo había encontrado la semana después de su muerte, pero no lo había abierto. No estaba preparada. Esa noche, lo estaba. La carta era de una página, tinta azul. Su letra siempre era demasiado pequeña, como si intentara meter más en menos espacio del que nadie le daba. Cariño, si estás leyendo esto, siento no haber podido quedarme más tiempo. Pero necesito que sepas algo que debería haber dicho en voz alta más a menudo. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre has sido fuerte. Simplemente nunca tuviste permiso para creerlo. Ni de tus padres, ni de nadie. Así que, aquí lo tienes por escrito. Creo en ti. Siempre lo hice. Daniel. Doblé la carta y la apreté contra mi pecho. Y entonces lloré. No del tipo educado. No del tipo que se llora en los funerales. El tipo feo, desgarrador, que viene de un lugar tan profundo que no sabías que existía. Daniel escribió esa carta sabiendo que su corazón estaba fallando, sabiendo que la necesitaría, sabiendo exactamente quién podría venir a por mí cuando él ya no estuviera. Lloré durante 20 minutos. Luego me lavé la cara. Me guardé la carta en el bolsillo del abrigo. Llamé a Elena. Mañana. Estoy lista. Campos estará allí a las 10. Soler estará allí a las 10. Yo estaré allí a las 9:30. Elena. Sí, gracias por creerme cuando nadie más lo hizo.
Se quedó en silencio un momento. Eso es lo que hacen los buenos, Carmen. Aparecemos. Puse la alarma a las 6. Estaría en casa de mis padres antes que ninguno de ellos, porque quería ser yo quien llamara a la puerta. Domingo por la mañana, 28 de octubre. Cielo despejado, sin lluvia. Esta vez no. Entré en el camino de entrada de mis padres a las 8 en punto. El mismo asfalto agrietado, la misma canasta de baloncesto de 1996 oxidada en el aro. Me quedé sentada en el coche 2 minutos enteros, con las 2 manos en el volante, respirando. Luego salí. Abrigo negro, pelo recogido, sin maquillaje, la carta de Daniel en el bolsillo izquierdo, el teléfono en el derecho. Llame. Mi padre abrió la puerta en camisa de franela y zapatillas. Levantó las cejas. Carmen, son las 8 de la mañana. ¿Qué? Necesito hablar con todos, con los 3. Antes de que las cosas vayan más lejos. Estudió mi cara. Lo que sea que vio allí, se apartó. La casa olía a café frío y tostadas rancias. Mi madre estaba en la encimera de la cocina en bata, echando nata en una taza. Marta estaba acurrucada en el sofá con una manta, mirando su teléfono. Ambas levantaron la vista cuando entré. Mi madre sonrió. Automática, mecánica. Cariño, qué sorpresa. Marta no sonrió. Me observaba como un gato observa una puerta. Me senté en el sillón frente al sofá, el mismo sillón en el que me sentaba de niña viendo los dibujos animados de los sábados. Ahora observaba a 3 personas que habían conspirado para borrar mi existencia legal. Quiero oírlo de vosotros, dije. Todo. ¿Cuál es el plan? ¿Qué creéis que es lo mejor para mí? Gerardo se sentó frente a mí, enderezó los hombros. Este era su territorio. Bien, dijo. Hemos estado tratando de decírtelo. Se trata de proteger tu futuro, el patrimonio, las propiedades. Tu madre y yo solo queremos lo mejor. Mi madre asintió. Marta no dijo nada. Le dejé hablar de responsabilidad, de familia, de cómo las decisiones financieras eran demasiado para alguien en tu estado. Cuando terminó, hice una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que viste al doctor? ¿Figueroa, papá? Su rostro se congeló a media respiración, a media frase, a media mentira, y en ese momento sonó el timbre. Gerardo me miró. No aparté la mirada. El timbre sonó de nuevo. Caminó hacia la puerta y la abrió. El inspector Raúl Campos estaba en el umbral con una chaqueta oscura, la placa visible en el cinturón. Detrás de él, David Soler con un traje gris marengo y Elena Marco con una carpeta bajo el brazo. «Señor Gerardo Herrera», dijo Campos. «Soy el inspector Raúl Campos, Policía Nacional. ¿Puedo pasar?» La boca de Gerardo se abrió. No salió nada. Retrocedió. Entraron en el salón. Mi madre se levantó del taburete tan rápido que tiró su taza de café de la encimera. Se hizo añicos en las baldosas y nadie la recogió. Marta se quitó la manta de encima y se sentó erguida. Su teléfono se cayó entre los cojines. Campos ocupó el centro de la habitación como un actor ocupa un escenario. «Estoy aquí en relación con una solicitud de tutela presentada ante los juzgados de Getafe por usted, señor Herrera, en nombre de su hija, Carmen Vargas. Eso es un asunto familiar privado. Cuando el certificado médico adjunto a esa solicitud es fraudulento, señor Herrera, se convierte en un asunto penal». La habitación se quedó en silencio. No en calma, en silencio. El tipo de silencio que tiene peso. Campos sacó una funda de plástico de su chaqueta. Dentro había una fotocopia del certificado de Figueroa. Este certificado, firmado por el doctor Néstor Figueroa, declara a su hija mentalmente incapacitada. Pero el doctor Figueroa nunca examinó a su hija. El campo de la fecha de examen del paciente está en blanco. Su registro de citas no muestra ningún rastro de ella. No tiene ficha, ni expediente, ni notas. Mi madre se dejó caer de nuevo en el taburete. La mandíbula de Marta se aflojó. «El doctor Figueroa fue puesto bajo custodia a las 7 de la mañana de hoy», dijo Campos. «Ha estado cooperando». Dejó que la palabra «cooperando» flotara en el aire. La cara de Gerardo perdió todo el color. No lentamente, de golpe, como si alguien hubiera quitado un tapón. Sabía lo que significaba «cooperando». Significaba que Figueroa había hablado. Gerardo lo intentó. «Eso se lo concedo. Figueroa, lo que sea que le haya dicho, lo malinterpretó. Le pedí una evaluación general, nunca le dije qué.
Señor Herrera. Campos no levantó la voz. No lo necesitaba. El doctor Figueroa declara que usted le solicitó personalmente que firmara un certificado de incapacidad para su hija sin realizar un examen. Declara que su esposa, Dolores Herrera, proporcionó el lenguaje de diagnóstico específico y declara que su hija, Marta Herrera, estaba al tanto y participó en el plan. Mi madre emitió un sonido, mitad sollozo, mitad jadeo. Se llevó las dos manos a la boca. Marta se puso de pie de un salto. Yo no sabía lo del médico. Fue idea de papá. Yo no tuve nada que ver. Gerardo se giró hacia ella. Tú llamaste a la inmobiliaria antes de que tuviéramos los papeles. Tú llamaste a la gestora haciéndote pasar por su tutora. Porque tú me lo dijiste. Se atacaron mutuamente en menos de 10 segundos. Justo allí, delante de un inspector, un abogado y yo. Me levanté. La habitación se quedó quieta. Todos me miraron. Mi padre a media acusación. Mi madre a medio sollozo. Mi hermana a media excusa. Campos. Soler. Elena. Hablé en voz baja. Como se habla cuando quieres que cada palabra impacte. Lo oí todo. La noche después del funeral de Daniel, estuve fuera, en esa puerta. Señalé la entrada principal a 2 metros de distancia. Y escuché. Oí a papá decir que Figueroa firmaría los papeles. Oí a Marta decir que ya había llamado a una agencia para la casa de Marbella. Y te oí a ti, mamá. Miré directamente a mi madre. Decir que la muerte de Daniel es lo mejor que le ha pasado a esta familia. La cara de mi madre se descompuso. Carmen, yo no quería decir. Lo dijiste, mamá, palabra por palabra, y lo grabé. Nadie se movió. Nadie respiró. La taza de café rota seguía en el suelo de la cocina. Y el silencio era más fuerte que cualquier cosa que hubieran dicho jamás. No estoy aquí por venganza, dije. Estoy aquí para deciros que os oí, que lo sé, y que elijo no perdonar. Campos hizo un gesto hacia la puerta principal. 2 agentes uniformados entraron. Habían estado esperando en el porche todo el tiempo. Gerardo Herrera. La voz de Campos era nivelada, procesal. Queda usted detenido por estafa procesal, falsedad de documento público y conspiración para la apropiación indebida mediante un procedimiento de tutela fraudulento. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá y será utilizada en su contra en un tribunal. Mi padre se quedó quieto, mientras el agente le ponía las esposas. Me miró una vez, no con ira, con algo más parecido a la incredulidad, como si hubiera entrado en una habitación que creía suya y hubiera encontrado todas las cerraduras cambiadas. Carmen, dijo, no puedes hacerle esto a tu padre. No respondí. La siguiente fue mi madre. No se resistió. Sus muñecas eran tan delgadas que tuvieron que ajustar las esposas. Las lágrimas corrían por su cara en 2 líneas limpias. Cariño, lo siento. Estaba desesperada. Tienes que entenderlo. La miré. Mis ojos estaban rojos pero secos. La desesperación no te da derecho a declararme loca, mamá. No tuvo respuesta para eso. El agente la condujo hacia la puerta. Campos se volvió hacia Marta. Marta Herrera. Queda usted también detenida por usurpación de estado civil, por hacerse pasar por tutora designada judicialmente ante una entidad financiera y por tentativa de estafa. Las piernas de Marta flaquearon. Se agarró al brazo del sofá. Carmen, por favor. Yo solo. No dije una palabra. No necesité hacerlo. Se los llevaron a los 3 por la puerta principal y a vehículos separados. Al otro lado de la calle, la señora Alonso estaba en su jardín en bata, con la regadera congelada a medio camino. Los niños de los vecinos de al lado miraban desde detrás de su puerta. El cartero aminoró la marcha de su furgoneta, miró fijamente y siguió su camino. El salón estaba vacío ahora. Solo yo, Elena, Soler y el olor a café frío y porcelana rota. Elena me puso la mano en el hombro. No dijo nada. No tenía por qué. Elena condujo. Yo me senté en el asiento del copiloto con las manos en el regazo, mirando la carretera. No hablamos durante 15 minutos. No puso la radio. Solo condujo. Y yo solo me senté. Y el mundo fuera del parabrisas avanzaba de una manera que se sentía completamente desconectada de lo que acababa de suceder dentro de esa casa. Finalmente, lo dije, acabo de enviar a mis padres a la cárcel. Elena no dudó. No, se enviaron ellos solos. Apoyé la cabeza en la ventanilla.
El cristal estaba frío. ¿Sabes en qué no dejo de pensar? Cuando tenía 6 años, mi padre me enseñó a montar en bicicleta en ese mismo camino de entrada. Sujetaba la parte de atrás del sillín y corría a mi lado hasta que pude mantener el equilibrio. Se estaba riendo. Recuerdo su risa. Elena me miró de reojo. Las mismas manos, dije. Las mismas manos que sujetaron el sillín. Esas son las manos que firmaron una petición para quitarme mis derechos. No intentó consolarme con palabras. Se estiró y me apretó el brazo una vez. Luego volvió a poner las 2 manos en el volante. Llegamos a mi piso. Apagó el motor. Carmen, no necesitas ser fuerte esta noche. Acabas de hacer una de las cosas más difíciles que una persona puede hacer. Si necesitas derrumbarte, esta es la noche para ello. Me quité el cinturón de seguridad y la miré. Llevo 3 semanas derrumbándome. Creo que esta noche solo quiero dormir. Ella asintió. Te llamaré por la mañana para ver cómo estás. Entré. El piso estaba exactamente como lo había dejado. La taza de café de Daniel todavía en el escurridor, el poder notarial todavía sobre la mesa, el bolígrafo azul todavía en el cajón, todo en su sitio, todo igual. Pero yo era diferente, y de eso no había vuelta atrás. Pasaron 2 semanas. Soler llamó un martes con la actualización completa. Gerardo Herrera fue formalmente imputado por 3 delitos: estafa procesal, falsedad documental y conspiración para la apropiación indebida. Salió bajo fianza de 50.000 euros, utilizando la casa de Getafe como garantía, la misma casa que ya tenía 2 hipotecas. Dolores Herrera fue imputada por 2 delitos: conspiración y complicidad en estafa. Fue puesta en libertad provisional, pero con una orden de alejamiento que le prohibía contactarme. Ni llamadas, ni mensajes a través de terceros. Marta Herrera fue acusada de usurpación de estado civil y tentativa de estafa. Se le retiró el pasaporte y se le prohibió salir del territorio nacional a la espera del juicio. Al doctor Néstor Figueroa le suspendieron su licencia médica a la espera de una revisión completa por parte del Colegio de Médicos de Madrid. Fue acusado de falsedad documental. Estaba cooperando con la Fiscalía a cambio de una posible reducción de la pena. La solicitud de tutela fue desestimada con sobreseimiento libre, permanentemente, sin posibilidad de volver a presentarla. La orden escrita del juez señaló pruebas claras y convincentes de certificación médica fraudulenta y calificó la solicitud como un abuso del proceso de tutela. Fui confirmada como la única propietaria legal de las 4 propiedades, sin condiciones, sin supervisión, sin tutor, solo yo. Soler también mencionó una cosa más. Roberto Vidal, el abogado que redactó el poder notarial que Gerardo llevó a mi piso, estaba siendo investigado por el Colegio de Abogados de Madrid por su papel en la trama. Está libre, señora Vargas, dijo Soler, legalmente, financieramente, por completo. Su marido se aseguró de ello, y usted terminó lo que él empezó. Le di las gracias y colgué. Luego me senté en la mesa de la cocina y me quedé mirando la pared durante mucho, mucho tiempo. Sin pensar, sin planear, solo sentada en un silencio que, por primera vez en semanas, no se sentía amenazante. La llamada llegó 3 semanas después. Un número oculto. Casi dejo que saltara el buzón de voz. Ojalá lo hubiera hecho. Carmen. La voz de mi madre, pequeña y rota, como una taza que ha sido pegada demasiadas veces. Sé que no debería llamar, lo sé, pero por favor, solo 30 segundos. Debería haber colgado. No lo hice. Tu padre va a perder la casa. El banco no le renueva el crédito. No sé dónde voy a vivir, Carmen. No sé qué va a ser de mí. Me quedé en la ventana de la cocina, viendo las ramas del roble mecerse contra un cielo gris. Mamá, me estás llamando desde un número oculto. Estás violando una orden judicial ahora mismo. Lo sé, lo siento. Lo siento por todo. Me equivoqué. Tu padre se equivocó. Estábamos desesperados. Estabais desesperados, dije. Así que decidisteis que me declararan incapacitada mentalmente. Queríais que un médico escribiera un papel que dijera que no podía pensar por mí misma. Y luego Marta. Marta habría vendido todo lo que Daniel me dejó. Los pisos, la casa de Marbella, cada cosa que él construyó. Y yo estaría encerrada en una tutela, incapaz de tomar una sola decisión sobre mi propia vida. Hice una pausa.
¿Pensaste en lo que me habría pasado a mí? Nada. Solo el sonido de su respiración. No te odio, mamá, pero no puedo confiar en ti, y no te dejaré acercarte lo suficiente como para hacerme dudar de mi propia mente de nuevo. La oí llorar, bajo, medido, el tipo de llanto que sabe que ha perdido. No vuelvas a llamar. Colgué. Luego llamé a Soler para informar de la violación de la orden de alejamiento. No lo disfruté. No me sentí fuerte. Me sentí como alguien que se había amputado algo necesario y estaba aprendiendo a caminar sin ello. Pero estaba caminando. Esa era la cuestión. Pasé los días siguientes deshaciendo lo que Marta había construido. Correos electrónicos cortos, lenguaje sencillo, sin drama. Hola, Ángela. Quería escribirte para que sepas que estoy bien. Tengo un abogado que se encarga de mis asuntos, y la situación que Marta te describió no era cierta. Agradezco tu preocupación. Carmen, tía Carol, gracias por preocuparte. Estoy bien. Las cosas han sido difíciles, pero estoy recibiendo la ayuda que necesito, la del tipo correcto. Te quiero. Envié 7 de esos correos. No expliqué las detenciones, no mencioné el caso judicial, no me defendí de la narrativa de Marta punto por punto. Simplemente me mostré presente, coherente, entera, y dejé que eso fuera la respuesta. Laura llamó esa misma tarde. Carmen, supe desde el segundo en que Marta abrió la boca que era todo mentira. Me alegro de que estés bien. La tía Carol llamó a la mañana siguiente. Cariño, nunca me creía esa chica. Lleva mintiendo desde que tenía 12 años. Tú lo sabes. Todos lo sabemos. No todos habían sido engañados. Algunas personas lo vieron claro desde el principio. Simplemente no sabían cómo decirlo hasta que yo les di permiso. Ese viernes, conduje a Marbella sola. La casa era más pequeña de lo que había imaginado. Tejas de color azul pálido, molduras blancas, un porche que rodeaba la casa y daba al Mediterráneo. El administrador de la finca había dejado la calefacción puesta. Los suelos estaban limpios. El mar hacía lo que siempre hace: avanzar, retroceder, indiferente a todo. Me quedé en el porche con la carta de Daniel en la mano. El viento me apretaba el abrigo contra las costillas. Leí sus palabras de nuevo. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre has sido fuerte. Simplemente nunca tuviste permiso para creerlo. Esta vez, cuando doblé la carta, algo era diferente. Esta vez, le creí. 6 meses después, vivía en la casa de Marbella a tiempo completo. La mudanza no fue dramática. Empaqué el piso de Madrid en 2 fines de semana. Contraté una pequeña empresa de mudanzas y cerré la puerta de la calle de la Princesa sin mirar atrás. La taza de café de Daniel vino conmigo. También la caja ignífuga. Los papeles del poder notarial fueron a la destructora. Me matriculé en un curso de gestión financiera, un certificado online de un centro de formación profesional en Málaga. 12 semanas. Balances, declaraciones de impuestos, conceptos básicos de administración de fincas. Cosas que Daniel solía manejar, cosas que estaba aprendiendo a manejar yo misma. Soler me presentó a una empresa de gestión de propiedades de buena reputación. Se hicieron cargo de los 3 pisos de Madrid, selección de inquilinos, mantenimiento, cobro de alquileres. Yo revisaba los extractos mensuales. Hacía preguntas. Entendía las respuestas. Por primera vez en mi vida adulta, sabía exactamente dónde estaba mi dinero y qué estaba haciendo. En marzo, acepté un trabajo a tiempo parcial en una ONG en Fuengirola llamada Segunda Orilla, una organización que apoya a viudas jóvenes a reconstruir sus vidas después de una pérdida. No necesitaba el sueldo, necesitaba el propósito. Sabía lo que se sentía al perderlo todo en una semana y no tener a nadie que te respaldara. Elena me visitaba cada mes. Nos sentábamos en el porche con vino y veíamos las olas volverse doradas al atardecer. Nunca me dijo, te lo dije. Simplemente aparecía. Eso es lo que hacen los buenos. La sentencia llegó en abril. Gerardo recibió 18 meses de prisión. Dolores obtuvo 12 meses de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario. Marta fue sentenciada a 6 meses de cárcel, seguidos de 3 años de libertad vigilada. No asistí a la vista de la sentencia. No necesitaba oír nada más de ese tribunal. El mar era más ruidoso y tenía mejores cosas que decir. No hablo con mi padre, no hablo con mi madre, no hablo con Marta,
No es ira, es arquitectura. Construí un muro donde antes había una puerta, y no estoy buscando los planos para deshacerlo. Gerardo envió una carta desde el centro penitenciario de Soto del Real. Reconocí su letra en el sobre, la misma caligrafía apretada e inclinada que usaba para firmar mis tarjetas de cumpleaños. La sostuve unos 10 segundos. Luego escribí, devolver al remitente, en el anverso y la eché al buzón. Marta lo intentó a través de Laura. Un mensaje de voz. Dile a Carmen que lo siento. Dile que haré lo que sea. Laura me lo reenvió. Lo escuché una vez y luego lo borré. No lo borro por crueldad. Lo borro porque guardarlo significaría dejar un hilo. Y de los hilos se tira. La gente me pregunta si los he perdonado. Amigos, compañeros de segunda orilla, incluso mi terapeuta, suavemente, durante nuestra tercera sesión. Esto es lo que he aprendido. El perdón es soltar el peso. Es elegir no cargar con sus decisiones sobre tu espalda cada mañana. Estoy trabajando en esa parte. Algunos días son más fáciles que otros, pero los límites son diferentes. Los límites no tienen que ver con los sentimientos, tienen que ver con la seguridad. El perdón es interno, es entre yo y el peso. Los límites son externos, son entre yo y las personas que pusieron el peso ahí. No abriré la puerta, ni por disculpas, ni por lágrimas, ni por la sangre. Daniel escribió algo en esa carta a lo que vuelvo en los días difíciles. Siempre has sido fuerte, simplemente nunca tuviste permiso para creerlo. Tenía razón. Pero yo añadiría una cosa, ya no necesito permiso, ni de él, ni de ellos, ni de nadie. Esta mañana me desperté a las 6, preparé café, salí al porche. El mar hacía lo suyo, lo mismo que hizo ayer y el día anterior y hace 100 años, avanzando, retrocediendo, sin pedir permiso a nadie. No hay nadie en mi puerta pidiéndome que firme nada, nadie al teléfono diciéndome que no soy capaz, nadie en la habitación de al lado susurrando sobre cómo quitarme lo que es mío mientras yo todavía estoy en el cementerio. Daniel me dejó 4 paredes y un techo, 3 pisos y una casa junto al mar, pero lo que realmente me dejó, lo que ningún certificado falsificado o solicitud fraudulenta podría tocar jamás, fue la creencia de que merezco estar a salvo, de que soy suficiente, de que la voz tranquila en mi cabeza que dice, puedes hacerlo, no está mintiendo. Si estás escuchando esto y te encuentras en una situación como la mía, si alguien en tu vida te está diciendo que no eres lo suficientemente inteligente, ni lo suficientemente fuerte, ni lo suficientemente estable para tomar tus propias decisiones, necesito que me escuches. Ese es el lenguaje de alguien que quiere controlarte, no es la verdad. La venganza más fuerte no es enviar a nadie a la cárcel, es construir una vida donde las personas que intentaron destruirte no tengan ningún poder, ni sobre tu dinero, ni sobre tu mente, ni sobre tu café de la mañana en un porche que te pertenece a ti y a nadie más. No cuento esta historia para dar una lección, la cuento porque cuando estaba en aquel rellano en Getafe, escuchando a mi familia planear mi destrucción, deseé que alguien me hubiera contado una historia como esta primero, para saber que no estaba loca y para saber que tenía derecho a luchar. Esa es mi historia. Si te ha llegado, suscríbete, no por mí, sino para que no te pierdas la siguiente. Estas historias importan y la gente de esta comunidad entiende por qué. Si conoces a alguien que necesite escuchar esto, una amiga, una hermana, cualquiera a quien le estén diciendo que no es suficiente, envíale este video.